Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias donde tuvimos la lectura de la palabra de Dios esta mañana en el libro de Marcos. Finalmente, después de como 6 semanas o algo así, vamos a terminar el día de hoy con el capítulo 1. Entonces, no me acuerdo cuánto tiempo, pero ya tiene rato. Hemos llegado aquí, ya estamos en Marcos capítulo 1, del versículo 40 al versículo 45. Vamos a leerlo, lo voy a leer una última vez y empezamos con una oración. Dice la palabra de nuestro Señor Dios: vino a él un leproso, es decir, a Cristo, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedó fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a orar. Señor Padre, gracias damos porque usted nos ha permitido, Señor, el día de hoy estar juntos como hermanos, alabando, glorificando su nombre. Gracias, Señor, por esta su bendita palabra, por medio de la cual pudimos alcanzar y comprender la salvación, gracias a la predicación de su evangelio. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos convenció de juicio, de pecado, de justicia y nos trajo a los pies de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esa gracia que únicamente es mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Le pedimos, Señor, que nosotros podamos aprender en esta mañana acerca de la lepra y del pecado y de la limpieza de ella, de la purificación de la lepra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Ahora, creo que está de más decirles, pero lo voy a decir de todos modos. Creo que los que estamos aquí sabemos que la lepra es una tipificación en la Biblia o una ilustración que la Biblia, que Dios usa para referirse al pecado. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a hablar de la lepra desde un punto de vista literal. Un hombre leproso se le acercó a nuestro Señor Jesucristo, pero también hay mucha aplicación a ello, porque muchas personas, yo he escuchado muchos sermones acerca de este leproso y siempre se le pone el énfasis acerca de un pecador salvo por gracia, un pecador leproso que es salvo por Cristo. Entonces sí, hay una aplicación muy sencilla y subjetiva que es muy cierto. ¿Por qué? Porque el pecado está representado en las Escrituras por la lepra. Entonces es muy fácil darle esta aplicación subjetiva. Decir que, pues un hombre pecador salvo por la persona de Cristo Jesús por su gracia. Y sí se puede hacer. Pero esta sección realmente es mucho más profundo que esa aplicación subjetiva. Y ciertamente es una aplicación muy buena, porque así debe de ser. Ciertamente la Biblia menciona que eso es así. La lepra es pecado y hay salvación. Pero hay mucho más detrás de ello. Entonces esta mañana vamos a hablar acerca de eso. Y les pido por favor que tengan ahí a la mano, lo vamos a usar hacia el final, Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14. En Levítico 13 y 14 nosotros vemos básicamente de lo que habla el versículo 44. Si ustedes leen Marcos capítulo 1 versículo 44, Cristo Jesús, después de haber sanado al leproso, le dijo: mira, ¿sabes qué? No le digas nada a nadie, antes bien ve al sacerdote y que el sacerdote te dé la purificación que se le debe de dar al leproso de acuerdo a la ley de Moisés. Eso es una referencia nuevamente a Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14. Por lo tanto, sí vamos a tocar varios versículos de ahí. Pongan ahí su dedo, especialmente en el capítulo 14 mayormente. Ok, pero si ustedes recuerdan que Marcos nos muestra a la persona de Cristo Jesús como un siervo.
Y ciertamente eso es lo que estamos viendo aquí. Cristo Jesús está haciendo milagros. Y ya le sacó el demonio a uno en la sinagoga que vimos la semana pasada. Y ahora estamos viendo que sana a un leproso. Y de aquí hasta el capítulo 8 estamos viendo obras sociales, labor social por parte de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está haciendo, labor social. Ayudar a los enfermos, alimentar a los que tienen hambre, sanar a los que tienen problemas, a sacar demonios, etc. Entonces son labores sociales. Pero Cristo Jesús ciertamente dijo, es que yo no vine a esto. Si ustedes lo ven en lo que vimos la semana pasada, ahí mismo en Marcos capítulo 1, a partir del versículo 39, 37, del Marcos 1, 37 a Marcos 1, 40, básicamente Cristo Jesús dice, es que yo no vine a esto. Las masas estaban abarrotando las ciudades y él dijo, es que yo no vine a esto, yo vine a predicar el evangelio. Y ahí claramente lo pueden ver en Marcos 1, 37, 38, 39. Él dice, yo vine a predicar, no vine a andar sanando, yo no vine a sacar demonios, yo no vine realmente a sanar personas con manos secas y dar vista a los ciegos. Dice, claramente eso es parte de mi ministerio porque eso refleja quién soy yo. ¿Sí? Sus milagros reflejaban quién era Cristo Jesús y ciertamente Él tenía que hacer esos milagros para cumplir lo que las escrituras del Antiguo Testamento venían diciendo. Entonces, por cuestión de su compasión y su misericordia, fue que Cristo hizo esas labores sociales. ¿Sí? Pero en realidad Él vino a predicar el evangelio. Y en este caso vamos a ver precisamente eso. Cristo Jesús va a predicar el evangelio sin predicar el evangelio. ¿Ok? Va a predicar el evangelio sin predicar el evangelio. Eso es muy interesante. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a comenzar con el versículo 40. Versículo 40. Dice, vino a él un leproso rogándole e hincado en la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Ok, lo primero que nosotros vemos es que, tenemos que entender, es que los leprosos eran unos marginados. Los leprosos no podían estar con la comunidad, no podían ellos tener contacto físico con nadie, ellos no podían incluso trabajar porque obviamente mantener un empleo significa que tú tienes que tener relaciones públicas. Entonces un leproso no tenía la capacidad o el permiso más bien de poder estar con la gente, no tenían. Ahora no sabemos cuánto tiempo él estuvo como leproso. Él posiblemente tuvo años como leproso, vamos a suponer que él ya tenía 2, 3, 4, 5 años como leproso, un buen rato. Imagínense nada más, porque es una enfermedad muy longeva, no te mueres luego, duras años. ¿Okay? Imagínense que no haya podido tener contacto con familiares, con sus hijos, posiblemente con su esposa, no podía tener ningún tipo de contacto, marginado completamente de la sociedad. Y de hecho esto era algo grande, muy difícil para ellos, porque esto implicaba que los leprosos no solamente no tenían contacto físico, sino porque no podían mantener un empleo. Eso significa que ellos dependían 100% de la caridad de la gente. 100% dependían de la caridad de la gente. Oye, que dame un pan, ¿sabes? Oye, que un vaso de agua, pues mira, ahí sírvete. Vamos a ver rápidamente Levítico capítulo 13. Levítico capítulo 13. Y vamos a ver dos versículos aquí. Los versículos 45 y 46. Leemos rápidamente. Dice, y el leproso en que hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él. Será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Completamente alejados de la comunidad. Y fíjense lo que dice que él por ley tenía que gritar inmundo. O sea, imagínense que hay una congregación así de gente
y él sabe que él está infectado, él tiene que decir, inmundo, inmundo, quítense, quítense, no se me acerquen, soy inmundo. Híjole, o sea, realmente algo tremendo. No lo pensamos de esa manera, pero esas personas sufrían enormemente. Nosotros pensamos únicamente en la enfermedad, pobrecitos de la enfermedad, pero no nos ponemos a pensar de cómo los tenía la sociedad. Okay. Muy bien, continuamos. Ahora, notemos también en este versículo 40 que el leproso no estaba dudando de la capacidad, de que si Jesús tenía la capacidad de sanarle o no. Él no dudaba de que si él tenía capacidad de sanarle. Él sabía que Jesús tenía la capacidad de sanarle. Pero fíjense lo que dice. Dice, yo sé que tú puedes sanarme, dice, si quieres. Wow. No estaba dudando de la capacidad que Jesús tenía de sanarle, pero él sabía que su sanación dependía de la voluntad y misericordia de Dios. Y él decía, yo quiero ser sanado, pero no depende de mí, ni depende de que si estás capacitado o no. Yo sé que puedes, la cosa es si tú quieres hacerlo o no. Y en cuestión a la salvación, eso es lo mismo. Recuerden, la salvación es igual. Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. Entonces sabemos que Dios otorga la salvación y Él es poderoso para llevarlo a cabo. No dudamos de su capacidad de hacerlo. La cosa es si es su voluntad para llevar a X o Y persona a la salvación. Depende enteramente de Dios. Y este leproso lo comprendió y él dijo, si quieres puedes. Y claro, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 41 es innegable. Ve lo que dice, vamos a ver lo que dice el versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, como ya lo habíamos mencionado, Dios tiene misericordia, el que tiene misericordia cuestiona la salvación y sanación. Entonces dice, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. ¡Wow! Yo no me imagino estar en los pies de este individuo con este problema así. Lo entiendo desde un punto de vista espiritual, porque a todos nos ha pasado, nosotros que somos salvos. Pero desde una posición como de este hombre físicamente enfermo, leproso, es algo diferente a lo que nosotros experimentamos. La misma idea, pero ahí les va. Imagínense, como ya lo mencioné, nadie lo había tocado en años posiblemente. Nadie le había mostrado amor. Y llega el Altísimo y lo toca. Posiblemente esto haya sido la primera vez que alguien lo tocó con amor en años. Yo considero que él emocionalmente ahí se quebró, se quebrantó, nada más con el tacto de nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente cayó a sus rodillas, llore y llore y llore y llore por haber sentido el tacto, el toque humano. Lo leemos rápidamente y dice, sí. Pero cuando lo vemos desde esa perspectiva, es mucho más emocional, sentimental. Nosotros lo entendemos desde un punto de vista espiritual, porque nosotros que hemos sido receptores de la gracia, nosotros que hemos sido salvos, Dios, Cristo Jesús nos tocó. El Espíritu Santo nos llevó a los pies de Cristo Jesús y Él nos ha tocado y nos ha dicho, sé limpio, sé salvo. Y nosotros sabemos muy bien del fango cenagoso de donde nos sacó. Todos nosotros, inmundos como leprosos,
caídos en nuestros pecados y nuestros delitos, de una manera espantosa. Y Cristo Jesús nos sacó de ese fango cenagoso y nos tocó y nos dijo: sé limpio, sé salvo por medio de mi sangre preciosa. Para muchos de nosotros, yo sé que para mí fue emocional. Cuando yo recibí a Cristo Jesús, me acuerdo bien del día. Hermanos, yo estaba ahí en mi carro y no había otra cosa que yo podía hacer más que llorar. Yo sabía dónde me encontraba y yo sabía de dónde Cristo me había sacado. Esto que sintió el leproso, nosotros lo hemos sentido espiritualmente hablando. Alejados totalmente de una relación con Cristo, y Él nos tocó. Versículo 42, 1:42, dice la palabra de Dios: y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante fue limpio. Cuando la gracia es aplicada, cuando la gracia cuando su muerte, el evangelio es aplicado en nuestras vidas, es totalmente inmediata la redención. La obra de redención ya fue hecha, pero es hecha en mí inmediatamente, al instante en que la gracia es aplicada. Ahora, nosotros no lo comprendemos de esa manera en el instante en que sucede, pero conforme pasan los años empezamos a aprender acerca de soteriología y comenzamos a entender la aplicación de esta gracia a mi vida y la regeneración y redención y la justificación que toma proceso de forma inmediata al instante. Y todo es trabajo y obra de sus dedos. La creación, bueno, le costó su brazo, según Isaías 53. La salvación, según Isaías 53, a Dios le costó su brazo, no nada más su dedo. Dice que la creación, dice la Biblia, obra de sus dedos. Mas el trabajo de la salvación le costó su brazo, obra de su brazo. La salvación fue cara. Lo más caro del planeta Tierra, lo más caro del universo, fue lo que costó la salvación. Lo más precioso de todo. Y eso me lo extendió a mí y a usted, gratuitamente. Lo más caro del universo nos lo entregó de forma gratuita para usted y para mí. Vamos a ver ahora los versículos 43 y 45. Nos vamos a brincar el 44 por el momento. Vamos a finalizar con el 44. Pero vamos a leer el 43 y 45. 43 dice: entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Versículo 45. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos. Venían a él de todas partes. Ok. Me imagino que este hombre no podía contener su emoción de haber sido purificado, de haber sido quitado de su lepra. Imagínense tantos años caído, tantos años sin poder tener contacto ni nada, y de repente se te tocó con amor y se te limpió y se te purificó, y yo creo que él luego salió con la lengua larga, pues dice, salió a divulgarlo a todos. No obedeció. Cristo Jesús le dijo: mantente callado acerca del asunto, no lo divulgues a nadie, mantente callado. Cristo Jesús le dijo al leproso, el leproso no pudo contenerse y desobedeció una orden directa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros vimos la semana pasada en varios lugares, en los evangelios sinópticos, obviamente Mateo, Marcos y Lucas, vimos varios ejemplos en estos tres la semana pasada, donde Cristo Jesús claramente les dice a múltiples personas: no digas nada, mantente callado, no digas nada porque hay en primer lugar, yo no vine a esto.
Yo no vine a andar sanando a gente. Eso es parte de lo que yo tenía que hacer y lo hago por misericordia y por bondad, por compasión y empatía, pero ciertamente no es a lo que yo vine. Entonces, si tú estás divulgándole a todo mundo, las ciudades se van a abarrotar de gente, las personas van a estar ahí, va a estar lleno y yo no voy a poder predicar, no voy a poder hacer nada, porque la gente está ahí por la labor social y no por el mensaje que él traía. Cristo Jesús traía el mensaje de gracia, pero ellos no querían el mensaje de gracia, ellos querían la labor social. Entonces, si él se mantenía e iba hacia donde estaba la gente, sí, claro, iba a ser altamente popular Cristo. Iba a ser muy popular, todo el mundo lo iba a aceptar porque les está dando y les está ayudando y les está sanando. Obviamente todo el mundo quiere algo que me beneficie a mí, porque pensamos de una manera física. Pero Cristo Jesús estaba diciendo, mira, yo tengo un mensaje que no te va a ayudar físicamente, pero sí espiritualmente y por toda la eternidad. Mi gracia, mi evangelio. Mantente callado porque luego no voy a poder dar el mensaje que se supone que tengo que dar. Y nuevamente, esto ya lo habíamos visto en los versículos anteriores la semana pasada. Había tantas personas, todo el mundo lo estaba buscando porque él había sacado este demonio que él no podía predicar el mensaje que él venía a dar. Vamos a leerlo, el 37 al 39. Marcos 1, 37 al 39 dice, y hallándole le dijeron, todos te buscan, todos te buscan, porque él estaba haciendo milagros. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Él está diciendo, mira, yo no tengo tiempo realmente para estar con todos. Todos me buscan, pero yo no estoy aquí para que todos estén conmigo, porque la verdad es que ellos vienen porque quieren sanación. Ellos quieren porque quieren milagros. Mira, mejor vámonos a los pueblitos, vámonos a los ranchitos, vámonos a los lugares pequeños para que yo pueda seguir predicando allá. Porque acá yo no puedo, porque acá está abarrotado con gente que no quiere escuchar el mensaje de gracia, sino que nada más quieren un milagro. Ahora, lo vemos nuevamente aquí en el versículo 45 que acabamos de leer, en el 1:45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y divulgar el hecho de manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. O sea, él hubiese sido muy popular si él se hubiese ido a la ciudad y congregarse con las masas. Si Cristo Jesús hubiese ido con las masas, y si hubiera ido él hubiese sido muy popular, muy aceptado. Pero él no estaba ahí para darles gusto, él no estaba ahí para darles milagros, él no estaba ahí para saciarlos en cuestiones físicas. Él vino a predicar la gracia y el evangelio, pero ellos no lo querían escuchar, querían nada más las labores sociales. Pero dice en el versículo 45, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Es decir, él estaba buscando un lugar fuera de la ciudad donde él podía trabajar de una forma más personal con la gente posiblemente y poder explicarles de una manera más efectiva lo que era el mensaje de la gracia, el evangelio, es decir, su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Es lo que él vino a hacer. Entonces él dijo, bueno, no me voy a quedar aquí donde todos, no, me voy a ir a las rancherías, hasta el desierto me voy. Los que realmente busquen gracia van a ir hacia mí, van a venir a mí. No importa si yo estoy en el desierto o arriba en el cerro. Si estas personas van a ser salvas, van a ser salvas. Y van a hacer todo lo posible para llegar a mí, porque el Espíritu Santo los va a traer. Esa es la idea. Ahora, hoy en la actualidad es todo lo opuesto, Todo lo opuesto. Fíjense, hoy día, entre más grande tu iglesia, más popular el predicador. Y los predicadores quieren iglesias. Es más, les voy a decir algo. No voy a decir nombres. Pero cuando yo recién empecé en el ministerio, empecé con otro predicador joven. Éramos de la edad. Somos de la edad. ¿Sí? Y se nos ofreció tomar el pastorado de una pequeña iglesia en un poblado que se llama San Antonio Matute.
que es un pueblo vecino de Los Pocitos. ¿Okay? Estando allí, nos invitaron a esta iglesia y nos ofrecieron el pastorado. Y yo le dije al otro pastor joven, le dije, mira, yo todavía estoy en el instituto aprendiendo. Tú ya eres egresado, tú ya terminaste el instituto. Sería mejor que tú fueses el pastor. Yo no estoy a la altura todavía, no puedo. Tú sé el pastor. ¿Saben lo que me dijo? Me dijo, no, dice, la gente, nomás son 8 personas. No me van a poder ni siquiera pagar el viático para venir para acá. Así me dijo. Dice, no, yo necesito una iglesia que por lo menos me pueda pagar un medio salario. Dice, venir hasta acá, desde la ciudad hasta el rancho, para que me paguen con 1 kilo de huevo, yo necesito más gente aquí para poder ser pastor de ellos. Así me dijo. Y yo me dije, oh, pues órale. La realidad es que muchos pastores eso tienen en mente. Voy a querer una iglesia grande, tremenda, 1000 personas, 100 personas, 500 personas, grande. ¿Por qué? Porque eso es bueno para mí, me hace popular. Mi esposa y yo estábamos hablando de esto el otro día, hoy en la mañana. Estábamos hablando, de decir, ¿sabes qué? ¿Qué prefieres? ¿Tener una iglesia con 300 personas donde más del 50% no son salvos? Y me estoy yendo muy espléndido al decir 50%. Iglesias grandes, preciosas, con una infraestructura tremenda. Pero la gente, ¿para qué está ahí? Pues la gente va a esas iglesias porque dicen, es que aquí hacen actividades con los niños, con los chiquitos, con los papás, con las mamás, con los abuelos, con los niños, y vienen a visitarme, y vienen o sea, puras cosas sociales. Que las brigadas médicas, que las brigadas, las famosas brigadas médicas. Puras cuestiones de labores sociales. Pero la predicación de la salvación del evangelio es mediocre, si bien les va. Es interesante que Cristo Jesús dijo, yo no quiero eso. ¿Recuerdan cuánta gente siguió a Cristo al final de su vida? ¿Cuánta gente había que realmente eran salvos? Dice la Biblia en Hechos 120. 120 personas de miles a las que Él les llevó el evangelio. Miles que hizo labor social para con ellos. Miles que les enseñó milagros. Y a la hora de la hora nada más lo siguieron 120. A Cristo Jesús. En los primeros versículos del capítulo 1 de Hechos y capítulo 2 nos habla de eso. Más bien en el capítulo 2, 120 nada más. Ok, vamos a continuar. Ya casi terminamos. Ahora sí, vámonos con el versículo 44 y aquí es donde se vuelve muy interesante y me gustaría tener tiempo para hablar mucho de Levítico capítulo 14, pero no lo tenemos, pero ahí les va. Marcos 1, 44, y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Observen lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. ¿Okay? Ahora, si nosotros vemos las leyes levíticas en cuestión a la lepra, y lo vamos a ver, todo el capítulo 14 está dedicado a la purificación del leproso, tanto a la purificación de su persona, como también la purificación de sus bienes, a la purificación de su casa, la purificación de su familia y de sus hijos. Entonces era un proceso largo, había muchos procesos para la purificación del leproso, no nada más era una. Pero vamos a empezar con la purificación de él como persona, de el leproso como persona. Vamos rápidamente a Levítico capítulo 14 y observen lo que dice. Levítico capítulo 14, vamos a leer los primeros 8 versículos nada más. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta es la ley que será para los leprosos cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará
Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para él que se purifica 2 avecillas vivas. 2 avecillas, ahorita vamos a hablar de ellas, limpias, y madera de cedro, grano y hisopo, y mandarán el sacerdote para matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre lo que se purifica de la lepra y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Ok, muchos se quedarán así de que, ¿y eso qué? Es el Evangelio. ¿Cómo que es el Evangelio? Sí, aquí estamos viendo el Evangelio en la ley de Moisés, en cuestión a los leprosos. Se los voy a explicar. Esto es un tipo, y es una tipología preciosa que habla de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Se los explico de la siguiente manera. Cuando una persona era leproso y era sanado, que era algo muy raro, tenía que ir con el sacerdote, y el sacerdote tenía que agarrar 2 pajaritos, 2 avecillas. ¿Okay? A una la metía en un vaso, ¿verdad? La tenía en un vaso, y básicamente dice que iba arriba de un río, aguas vivas, sobre aguas corrientes. Esto es una tipificación del Espíritu Santo, como el aceite y el agua. Entonces, arriba de la corriente de agua del río, el sacerdote agarraba esa avecilla que tenía en el vaso y la mataba. Y usted dice, no, pobrecito, mató al pajarito. Sí, y luego tenía un segundo pajarito, ¿verdad? Y el segundo pajarito, dice, ahí sobre las aguas vivas, agarraba la sangre de la muerta y la derramaba sobre la viva, y luego dejaba ir a la viva. ¿Esto qué significa? Las avecillas representan a Cristo Jesús. La primera, muerta. ¿Okay? Pero Cristo Jesús no se mantuvo muerto, sino que al tercer día resucitó. Entonces, en la ley levítica concerniente a los leprosos, su purificación implicaba la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y luego dice, y 7 veces era puesto sobre el leproso. Es decir, la gracia de la redención, la sangre de Cristo Jesús, puesta sobre yo, un pecador. Yo, el leproso. Yo, el que estoy caído y condenado. La sangre de Cristo Jesús resucitado, porque Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Es a esa sangre derramada sobre nosotros, esos pecadores, somos hechos puros. Entonces, Cristo Jesús le dijo al leproso, no divulgues, no digas nada, ve con el sacerdote para que el sacerdote haga el acto de purificación sobre ti para testimonio. ¿Cuál testimonio? ¿A qué se refiere? El testimonio de Cristo Jesús, el testimonio de su muerte, sepultura y resurrección, el testimonio de su redención. Eso es lo que tipificaban las 2 avecillas del leproso para la purificación: muerte, sepultura, resurrección y aplicación al pecador para salvación y sanación de éste. Por lo tanto, si el leproso hubiese obedecido las palabras de Cristo Jesús y hubiese ido con el sacerdote, él hubiese estado proclamando el Evangelio. El leproso, al haber obedecido, hubiese estado proclamando el Evangelio. Pero desobedeció, no fue con el sacerdote, y por lo tanto no dio testimonio del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, en cierta manera, este leproso, al desobedecer, rompió una tipificación para testimonio de él mismo y el testimonio de Cristo Jesús, quien lo había sanado.
Entonces, Cristo Jesús dio testimonio del Evangelio sin dar testimonio del Evangelio. Si es que hubiese obedecido el leproso. Tremendo, ¿no? Ahora, ahí mismo en Levítico capítulo 14, como les dije, el proceso de la purificación del leproso era mucho más que nada más el asunto de las 2 avecillas. Tenían que ser purificados su persona y sus bienes y su casa y su familia, y todos tenían que ser purificados de diferentes maneras. Ahora, aquí mismo en Levítico 14 nosotros vemos que se le pide al leproso que después del asunto de las avecillas, posterior al asunto de las avecillas, que matará un cordero. ¿Okay? Y cuando se le dice que mate al cordero, vamos a observar que dice, vamos a leer versículo 14 y versículo 15, 14, 14 y 14, perdón, 14, 14 y 14, 25. 14, 14 nos dice lo siguiente: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, es decir, del leproso, sobre el pulgar de su mano derecha del leproso y sobre el pulgar de su pie derecho del leproso. Ahora veamos el 25, ¿sí? 14, 25. Este sigue hablando de lo mismo, pero es otra parte de la purificación. Dice: y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log del aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová, y luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecho del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecho y sobre el pulgar de su pie derecho. Caray, ¿cómo está eso? Sí, entonces primero degolla las avecillas, que como ya mencioné, tipifican muerte, sepultura, resurrección de Cristo Jesús y la sangre aplicada sobre el leproso. ¿Sí? Pero aquí es un cordero, también para purificación del leproso, pero es un cordero, y dice que la sangre del cordero degollado, el sacerdote agarraba poquita sangre y se lo ponía en el lóbulo derecho del leproso, y luego tomaba poquita más sangre y se la ponía en el pulgar, así como huella digital, y luego, a ver, quítate las chanclas, y también mojaba el pie de derecho, el dedo gordo derecho del pie del leproso. Y uno dice: ¿y eso para qué? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Eso qué? Pues también es tipificación. Lo que significa es esto: se ponía la sangre del cordero o del sacrificio en el óvulo, implicando que por el oír de la palabra de Dios y por el dedo y la mano de Dios, es que yo puedo con mi pie andar con Dios. Únicamente hay santificación por medio de la sangre. Sin la sangre no hay remisión de los pecados, y no puedo poner la sangre sobre mí si es que no he oído. Tengo que escuchar, y el Espíritu Santo hace la obra en mi vida para que yo sea santificado y pueda caminar con Él. Ciertamente este asunto del leproso es mucho más profundo que tan solo decir: Él salva al pecador. Sí, es cierto, pero implica mucho más. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes, y si en un tiempo futuro podemos estudiar de forma extensa Levítico 14, 13, 14, lo deberíamos de hacer porque vale la pena. Hermanos, vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar esta porción de su palabra y estudiar acerca de que su Biblia nos ha traído al Evangelio. Su Evangelio ha sido dada a nosotros, ha sido derramada la sangre de su Hijo Jesucristo, puesta sobre nosotros los impuros leprosos, Señor, y por medio de la obra que usted ha ejercido sobre nosotros por medio del Espíritu Santo y su Hijo Jesucristo, es que nosotros somos santificados y podemos caminar, andar con usted. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.